Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la mesa número 6 de este ciclo de reuniones y de diálogos. Digamos, estamos celebrando o mejor dicho, para poder pensar de forma conjunta el bicentenario. La proximidad de los 200 años de la independencia del Perú nos confronta con la necesidad de reflexionar en torno a qué hemos construido como república, nación y comunidad, y cuáles son los desafíos a futuro. El actual escenario de la pandemia global hace aún más imperiosa la necesidad de estas reflexiones de largo plazo al evidenciar los límites, fracasos y posibilidades en nuestro proyecto nacional colectivo. Desde las diferentes disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales, nos proponemos contribuir activamente a la reflexión colectiva y al intercambio académico necesario para abordar los desafíos y tareas que enfrenta el país en el marco del Bicentenario. En este contexto, la Comisión Bicentenario y más de nuestra facultad organizó el ciclo La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones. Esta tarde tenemos 4 grandes presentadores. Los 4 en realidad están haciendo investigación en los temas que van a tratar ahora mismo, a continuación. La mesa número 6 trata sobre representaciones de memoria e idea de nación. Vamos a comenzar en el siguiente orden. Cada uno de los ponentes va a tener aproximadamente 15 minutos para hacer su presentación. Luego abrimos una ronda de preguntas y tienen aprox 4 o 5 minutos como para responder, ¿no? El orden es el siguiente. Vamos a comenzar con Elmer Quinto. Vamos a seguir con Alonso Quinteros, con Camila Sastre y con Dini Casencios. Antes de la presentación de cada uno, yo voy a hacer por supuesto, introducción. Vamos a dar inicio entonces con Elmer Quinto, quien es magíster y doctorando en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es docente asociado adscrito a la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional del Centro, y esta tarde nos va a hablar sobre imaginarios y memorias en los rituales conmemorativos de la guerra con Chile en el Valle del Mantaro, el caso de los desfiles de Semana Santa en Acoya. Entonces, le damos la bienvenida a Elmer y comenzamos. Yo voy a llevar el tiempo y cuando estemos como 2 minutos, porque se les acabe, les voy a decir 2 minutos. Muchas gracias. Entonces, activo el audio de... Elmer, tu micro está apagado, no sé si podrías activarlo. Bien. Muy bien, yo cierro el mío. Bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este evento y, bueno, el tema que estoy trabajando para la tesis doctoral es imaginarios y memorias en los rituales conmemorativos del Valle del Mantaro, el caso de los desfiles de Semana Santa en el distrito de Acoya. Bien, una de las cosas sobre el nacionalismo en el Perú es que han habido muchas fuentes de producción simbólica, ¿no? Considero que aún más que la propia independencia, el hecho de la independencia y su producción, la guerra con Chile ha contribuido con mayor incidencia en cuanto a la producción de nacionalismos, ¿no? Si bien el país pues tiene distintas construcciones de memoria sobre la nación, y un hecho muy particular es el caso del Valle del Mantaro, ¿no? Si bien la guerra con Chile ha significado una derrota para el país, para la nación, sin embargo, en el Valle del Mantaro se recuerda y se celebra de otra forma, ¿no? De alguna forma, los rituales dramatizados en el Valle del Mantaro, como es el caso de Acoya,
muestran más bien un sentimiento de orgullo y de victoria, porque la guerra no se vivió del mismo modo en todo el territorio nacional, sino que tuvieron distintas particularidades, y el Valle del Mantaro tiene una historia también particular, desde la llegada de los españoles, y luego pues las comunidades del Valle del Mantaro tuvieron una historia protagónica, si se quiere, durante el periodo colonial y republicano, ¿no? Y no pudo ser de otro modo, sino ya con la guerra con Chile. De tal forma que aquí, para los campesinos del Valle del Mantaro, pues la guerra la ganaron ellos, ¿no? Entonces también la recuerdan de ese modo. Las mayores derrotas del ejército chileno la obtuvieron pues en el Valle del Mantaro, ¿no? Y están una serie de batallas, la campaña de la Breña, la figura de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? De tal forma que es muy nutrido la forma como se recuerda la guerra en el Valle del Mantaro. Hay una serie de danzas conmemorativas que aluden a la guerra, ¿no? Entre ellas la más representativa, con mayor riqueza simbólica, es los desfiles de Semana Santa en el distrito de Acoya, y que tienen que ver con la representación de la tropa de Cáceres, ¿no? Hay otras también formas de recuerdo, como son los abelinos en el distrito de San Jerónimo, y otros distritos más aledaños a ella. Hay otras como la danza de los Auquish, que aluden también a la guerra. Y luego, pues, esto tiene una raíz profundamente campesina, ¿no? Entonces, y se recuerda de manera festiva y alegre. Por otro lado, también casi paralelamente en términos históricos, se han ido construyendo desde el Estado, desde el imaginario criollo, también otras formas de conmemoración ritualizadas, ¿no? Como son los desfiles escolares, los desfiles militares, ¿no? Que tienen que ver con la guerra. Entonces, eso implica pues de que hay una forma de recuerdo muy nutrido que en estos últimos tiempos, por ejemplo, se recuerda a través de las escenificaciones, ¿no? Hay un gran evento con respecto a la batalla de Pucará y Marcavalle que se realiza pues en un distrito de la provincia de Huancayo, ¿no? Entonces, esto nos muestra de que hay una forma de construcción de una memoria, de un imaginario distintos, que de alguna forma pues coexisten o se fusionan o puedan estar también en conflicto estas formas de memoria, porque por un lado, desde el Estado, desde la élite criolla en el país, se recuerda entonces a través de las instituciones oficiales, como el ejército, la escuela, y por otro lado, pues desde la raíz comunal campesina, ¿no? Entonces, yo quería, bueno, por la cuestión del tiempo, tal vez dar cuenta de cómo se recuerda, por ejemplo, al héroe Andrés Avelino Cáceres, que trata un capítulo de mi trabajo, ¿no? En este caso, pues a nivel nacional, las figuras máximas de la guerra son Miguel Grau, Bolognesi, por ejemplo, ¿no? Y que luego, tal vez por ese soporte en la campaña de la Breña, aparece la figura de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Cáceres es pues muy potente en el imaginario del Valle del Mantaro, ¿no? Por un lado se le recuerda como el gran estratega militar, el gran político desde la élite criolla, y se recuerda desde el ejército, por ejemplo, por haber obtenido una victoria en la batalla de Tarapacá, y que es el patrón del ejército, ¿no? Pero también, por otro lado, se recuerda a Cáceres desde el mundo campesino, ¿no? Algo así como que Cáceres estuviera muy cerca a ellos, ¿no? Como si fuese un héroe, un dios tutelar que tiene una raíz, digamos, en el imaginario andino, ¿no? Y aquí podría dar cuenta de cómo, por ejemplo, tiene de alguna forma una continuidad, un tipo de imaginario del héroe, ¿no? Porque de alguna forma, revisando, por ejemplo, el manuscrito de Huarochirí, aparece la figura del dios Pariacaca, ¿no? Y en esa narrativa del dios de Pariacaca, el dios pues aparece como un mendigo
que castiga a un pueblo y luego se revela como una figura, como un dios, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esto mismo se representa a Cáceres en estos rituales. Por ejemplo, en la escenificación de la tropa de Cáceres, ahí se hacen pequeñas escenificaciones en la que, por ejemplo, Cáceres aparece como un mendigo que va proporcionando leña a las personas y pasa por el ejército chileno, por el cuartel, ¿no? Y es invitado por el ejército a ingresar al cuartel a proporcionarle leña, como mendigo, y observa y escucha toda la estrategia de los chilenos, ¿no? Luego se retira y ataca y obtiene la victoria contra los chilenos. Es una pequeña significación, pero aparece Cáceres como el mendigo o el brujo de los Andes, ¿no? Y entonces muy mimetizado con los campesinos y que luego se revela como un gran líder, como un gran héroe, ¿no? Y también se imagina pues a Cáceres como el Taita Cáceres, ¿no? Ese es el dios, ¿no? Esa es la figura de Ica, ¿no? Entonces, ahí está muy ligado entonces a la figura, digamos, al imaginario campesino, andino, ¿no? Y que está presente en los rituales. Y eso mismo es lo que representa también los isabelinos, ¿no? Los isabelinos, pues, representa a la espía, ¿no? Que se viste de mendigo, de orate, y que va buscando información. Y eso también es la que se muestra a través de la danza de los isabelinos en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, creo que por un lado hay una raíz muy profunda que compite un imaginario de una raíz andina y claro, ¿no? Tal vez aquí hay dos conceptos a trabajar entre memoria e imaginario, ¿no? Tal vez algo que está mal ligado al concepto de memoria es el imaginario criollo, ¿no? Y el concepto propiamente imaginario pues puede estar ligado a lo campesino, ¿no? A lo andino. Por un lado, y bueno, ahí están entonces ritualizadas estos imaginarios que coexisten en el Valle del Mantaro y en algunos casos pueden ser complementarias o conflictuadas, pero están ahí estas dos vertientes, ¿no? Por otro lado, quería también expresar de que la forma como este se expresa de manera festiva y alegre en el Valle del Mantaro como un signo de orgullo, es que también el carácter festivo del Valle del Mantaro tiene que ver mucho con esa raíz comunal campesina andina, ¿no? Y si uno revisa igualmente el manuscrito de Huarochirí, pues en gran parte de los pasajes todas las actividades ancestrales tuvieron que ver con la danza, con la música, con la bebida, con el canto, ¿no? Con la comida, y entonces eso está muy presente actualmente en el Valle del Mantaro. Es el lugar donde tal vez es más potente esa tradición, esa raigambre cultural andina por esa historia en la que las comunidades pues se desarrollaron de manera más libre, ¿no? Y entonces allí podríamos decir que radica la potencia, la capacidad festiva y alegre del Valle del Mantaro, y por otro lado, creo que en un contexto actual de globalización, pues se encuentran también con una suerte del neoliberalismo hedonista que pues lleva al consumo y al goce, ¿no? Y entonces esa raíz andina, gozosa, festiva, se confluye tal vez con la situación del momento en que el modelo neoliberal lleva pues a esa forma, digamos, de goce también y de consumo, ¿no? Y principalmente creo que eso puede expresarse cómo es que se promueve el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas como la cerveza, ¿no? Dando a conocer algunas estadísticas. Podemos decir, por ejemplo, que en el Valle del Mantaro concretamente, es después de Lima y Puno, es el lugar donde más se consume cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí creo que ya para terminar como una idea muy general sobre esto, podemos decir de que están allí, pues, en el Valle del Mantaro compiten memorias e imaginarios culturales, por un lado, desde un punto de vista del Estado oficial, estructural, de una élite criolla, y por otro lado, pues, también de raigambre campesina y popular, ¿no?
y que a su vez confluyen en un contexto, digamos, de globalización. Bien, creo que estoy sobre el tiempo. Bueno, Tienes 2 minutos todavía. bien, En realidad 3. bien, entonces, gracias. Bueno, ya para terminar, entonces, quería expresar de que, bueno, creo que también confluye esto, o en todo caso, el estudio de Jorge Yamamoto, cuando refiere de que el Valle del Mantaro es el lugar más feliz del Perú, ¿no? Entonces, aquí creo que sí, pues, mientras que en otras partes del territorio peruano el recuerdo de la guerra es un recuerdo vergonzoso o aprobioso, mientras que aquí, pues, el recuerdo más bien es festivo y alegre, ¿no? Donde tal vez la personalidad o espíritu cultural, pues, se define de otra forma en el país, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Ayacucho, cuya tradición católica es distinta, o en relación a Lima, podríamos, o se refiere también como una autoestima en el ámbito popular de raigambre campesina, tal vez con cierta autoestima más disminuida, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que bueno, si bien es cierto, hay una perspectiva, una forma, cómo es que se afirma estas memorias y la alegría se sustentaría fundamentalmente en el carácter, digamos, fuerte de las familias en el Valle del Mantaro y, por otro lado, su raigambre comunal, ¿no? A la localidad, al pueblo, en fin, ¿no? Y entonces estas vendrían a ser tal vez las fuentes de cómo es que se construye un espíritu cultural y también, por otro lado, una memoria. Gracias, María. Muchas gracias, Elmer. Me quedo con parte de lo que nos traes a la reflexión en la manera como la guerra, en este caso la guerra del Pacífico, digamos, sirve también de marco para la representación de ciertas maneras y sentires de la nación, ¿no? La guerra se baila, se canta, se le representa a través de prácticas coreográficas campesinas. Institucionalmente, además, se le representa en desfiles patrios y en distintas formas de conmemoración, ¿no? Que en un trabajo, por ejemplo, como en el de Connerton, tenemos como, digamos, estas prácticas, digamos, como el recuerdo se queda representado, encarnado a través de prácticas rituales, ¿no es así? Y queda también expresado a través de distintas maneras performativas y coreográficas también, ¿no? La guerra de nuestra república reciente, más bien, también ha transitado por distintos canales de representación, como pueden ser, por ejemplo, el pumpín en los carnavales en la zona de Fajardo, en Ayacucho, por ejemplo, o las representaciones de la masacre de Ajomarca en los carnavales en Lima también, ¿no? Entonces hay todo un campo, en realidad, no solamente imaginado, sino de prácticas y formas de representación que hablan de una necesidad también de pensar la nación en términos simbólicos y culturales e históricos, ¿no? Muchas gracias, Elmer. Vamos a continuar con el profesor Alonso Quinteros, quien es magíster en estudios de cine por la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Es doctorando en antropología por nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en la maestría en antropología visual, y hoy nos trae la ponencia Escenarios y reflexiones en torno a la producción del patrimonio audiovisual. Entonces, del mismo modo, son 15 minutos, yo te paso la voz unos 2 minutos antes. Gracias. Gracias, Maquena, gracias a todos por la invitación. Déjame poner acá para que no me pase del tiempo. Sí, un poco contradictorio que voy a hablar sobre la producción y patrimonio audiovisual, pero no voy a
enseñar algunas imágenes, no me he dado tiempo quizás de ponerlas, pero bueno, veremos qué se imaginan, supongamos. En esta presentación planteo algunas reflexiones en torno a dos experiencias de investigación en campos relacionados con la producción audiovisual peruana. Por un lado, el cine ayacuchano y el documental peruano, a partir de algunos aspectos que he denominado como materialidad, olvidos y acceso, en donde intentaré problematizar algunos lazos entre memorias, acervos audiovisuales y algunas narrativas de nación que circulan, digamos, en la esfera medial peruana, o a partir de estas discusiones que me he topado a puertas del Bicentenario, ¿no? Materialidades. En una de las visitas a Ayacucho, como parte de una investigación sobre el cine ayacuchano, me encontré con el recuento de Luis Aguilar, productor musical y cineasta, que remarcaba sobre cómo sus producciones de videoclips musicales, en este caso de música ayacuchana, terminaban siendo escuchadas en el mercado. Todo el empeño puesto para que el sonido estuviera con mejor calidad no valió para nada, porque al final se encontraba que los videoclips los escuchaban ya sea con el volumen muy alto, muy bajo, inclusive con el sonido y la imagen totalmente distorsionada cuando ponían los DVDs y él pasaba por el mercado, ¿no? Este corto relato nos puede dirigir a distintas aristas, a las formas de recepción y escucha o a las precariedades en los entornos de producción y circulación en regiones. Pero más bien quisiera resaltar en esta ocasión el aspecto material que parecería efímero, pero resuena en nuestros cuerpos, la alta, ruidosa y estridente sonoridad. En este caso, el sonido ecualizado de vino en distorsión. Los acervos audiovisuales son ruidosos, contienen esta distorsión, no solo porque literalmente en el caso fílmico y del video análogo se están descomponiendo literalmente, hasta que solo queden manchas y quemados, estáticas o inclusive totalmente borrados. Estos detalles de materialidad son trazos de las infraestructuras que los produjeron. Me refiero a la materialidad no solo en términos del soporte, análogo o digital. Comúnmente se olvida que lo digital comprende toda una infraestructura extensa y compleja, tremendamente oblicua, incesantemente afectiva. Los acervos audiovisuales, tanto los fílmicos en celuloide, los magnéticos como los digitales, que están siendo producidos actualmente, encarnan infraestructuras de afecto. Nos recuerdan memorias, espacios y experiencias vividas. ¿Qué narrativas de nación están siendo iteradas en los acervos audiovisuales peruanos? ¿Nos conmueve su pérdida? ¿Pasará lo mismo con las actuales producciones? ¿Alguien ha visto las más de 200 películas de los cines regionales? Los cortos producidos en regiones, en universidades y de forma independiente. ¿Se verán en el futuro? Olvidos. En una investigación en curso sobre el acervo del cine documental peruano, nos encontramos con una situación que se repite con innumerables materiales fílmicos y de formatos en video. Aparecen varios recuentos, sinopsis o descripciones de filmes, varias listas, catálogos o inventarios, pero al final no se pueden ver, no sabemos dónde están. Muy poco se ha digitalizado, no se puede acceder o no se sabe ni siquiera si existen. Muchos, la mayoría, han quedado en el olvido. Mientras más se indaga en este acervo, al parecer inmenso e inconmensurable, da la sensación que no solo se ha olvidado un corto perdido, un noticiario o un documental, sino algo de ti se haya quedado, algo insospechado, algo que no conocías, algunas veces muy lejano, a veces tan cerca que no lo reconoces muy bien. Varios documentales recientes han comenzado a dar cuenta en parte de estos archivos de estos posibles archivos de la cinematografía peruana, que abordan periodos y eventos olvidados, como serían el gobierno de Velasco y la reforma agraria, o la historia de las guerrillas de los 60, los movimientos políticos previo al conflicto armado, también el movimiento campesino de tomas de tierra, entre otros. Sin embargo, la cantidad de filmes que tratan eventos protocolares, carreras de triciclos, o la maestría de moldear el vidrio, son muchas veces desvirtuados. ¿A quién le puede importar? No obstante, al parecer va surgiendo un interés y varios proyectos puntuales en torno a ciertas colecciones y materiales que están apareciendo y se van retomando proyectos de preservación. Es un trabajo arduo de una arqueología fílmica, videística, mediática. Sin embargo, ¿qué clase de retorno son estos intentos de preservación? Estas búsquedas documentalistas e investigaciones. ¿Y por qué ahora? Esta figura del olvido, como diría Auger,
se constituye en un retorno inconcluso, porque para concretarse cabalmente deberían olvidar su presente. Esto parecería una antípoda de la visión neoliberal promovida, por ejemplo, por la marca Perú, en donde se nos exhorta a renovarnos e invertirnos constantemente, a ser un país de embajadores y emprendedores. Se repite constantemente una narrativa de un país que avanza, que no puede parar. Sin darnos cuenta, estamos ante otra figura del olvido, el suspenso. No el fílmico, sino como los rituales de inversión en donde supuestamente se deja un previo ser y se convertirá o se ansía algo nuevo, pero detenidos en ese devenir, en el presente constante, en la coyuntura de turno. En esta figura se olvida el pasado para poder convertirse en algo distinto, pero temporal, porque igualmente el futuro puede remitir un regreso a nuestro previo ser. En esta encrucijada de olvidos, no nos percatamos que el Perú no es Lima, pero Lima quizás es el jirón de la Unión, donde transitan a diario una gran cantidad de gente proveniente de varios espacios de Lima y de regiones. Hasta hace muy poco se desdeñaba la producción de cine en regiones, la que en un momento había surgido en Ayacucho y se extendería y surgiría en varias otras ciudades y regiones del Perú. Se consideraba que eran producciones caseras, de cine amateur, que no meritaba ser considerado como parte del cine peruano. Siendo el cine peruano incluso algo más complejo, también por discutir a qué cine nacional nos referimos. ¿Qué hace a una película peruana? Estas preguntas nos conducirán a una discusión muy amplia sobre la constitución y problemática de cines nacionales en el mundo y en Latinoamérica, que ha sido ampliamente también debatida. No obstante, me permito mencionar otra discusión que nos señala otros olvidos que también están relacionados con accesos. A pesar de este desdén hacia sus producciones, o quizás por este motivo, muchos cineastas regionales, incluidos varios ayacuchanos, abogan por ser considerados e incluso, como se expresa en la Constitución, de una relativamente nueva asociación de cineastas regionales, RCP, realizadores de cine peruano, afirmando su producción como parte inherente del cine peruano. Surge una serie de tensiones ante la distinción que los propios cineastas regionales promulgan en su inclusión en las leyes de cine, pero también en sus necesidades de capacitaciones y participación en los concursos de premios promovidos por DAFO, la institución dentro del Ministerio de Cultura que fomenta la cinematografía peruana. No voy a entrar en todos los detalles de estas tensiones y brechas que existen entre capacidades y recursos accesibles para los cineastas regionales y específicamente para los ayacuchanos, en donde he explorado más en mi investigación. Sí quisiera mencionar algunos aspectos. Más allá de las brechas históricas entre el centralismo limeño y las prerrogativas de regiones, que tiene su corolario en las prácticas cinematográficas, existen claros desbalances en las capacidades para elaborar propuestas de proyectos para los concursos y las pautas de los mismos, así como las consideraciones en torno a una performatividad cinematográfica para los jurados. Sin devaluar los proyectos y propuestas de cineastas basados en Lima, que tienen también dificultades y arduo trabajo para llevar adelante sus proyectos, estas brechas están muy presentes. Se han hecho varios esfuerzos para enfrentarlas con capacitaciones, pero hay tanto restricciones de las actuales leyes de cine como de la manera en que se desenvuelven las políticas culturales relacionadas con lo cinematográfico que no enganchan con las problemáticas específicas peruanas. Quizá nos enfrentamos con esa tercera figura del olvido, el comienzo, o más bien recomienzo. Hay un deseo que las relaciones entre centro y periferia, centro y regiones se transformen. Sin embargo, se promulga la inclusión de la diversidad desde el Estado, pero como Giudici proponía, la concepción de la cultura como recurso, refiriéndose a cómo en el actual contexto contemporáneo, enmarcado en la globalización, se genera una instrumentalización de la diferencia para otros fines. ¿Cómo está siendo instrumentalizada la diferencia dentro de este énfasis por el apoyo a la diversidad en el Perú? Y especialmente en los renglones de la producción cinematográfica. ¿Acaso no estaríamos envueltos como platería Mackenzie en una coyuntura en donde pasaríamos de una tendencia que enfatiza la integración de la diversidad, que es por cierto la visión y discurso repetido por entidades y funcionarios relacionados con políticas culturales, hacia la diversificación de la integración? Dentro de esta tendencia, las fuerzas del mercado, los imperativos y las performatividades involucradas en las prácticas cinematográficas mundiales estarían abriendo caminos para integrar la diferencia cultural para el consumo global. ¿Qué nos plantean estas circunstancias para esa otra figura del olvido
que surge de vez en cuando en torno al recomienzo, la refundación del Estado, la reconceptualización de las relaciones entre peruanos. Accesos. Hace unos años, cuando estaba en auge los petroaudios, los cuales tenían un audio atroz, por cierto, recordé nuevamente este recuento que he mencionado con Luis Aguilar y los videoclips de música yacuchana en el mercado. Ahora, con otra vez grabaciones más recientes, esta vez que se escuchan mejor, me preguntaba cómo estos audios tenían una circulación inmensa, comparada con los circuitos más alternativos, desde que fueran los canales en donde comúnmente ciertas producciones audiovisuales peruanas se presentan o en la propia, por ejemplo, circulación en los medios sociales, que ha cobrado una importancia ante la pérdida de los espacios físicos. Me viene a la mente el tema del acceso, lo cual está íntimamente relacionado con los otros dos temas previos. Si no sabemos dónde están o en qué estado están las diferentes producciones, ¿cómo podemos imaginarnos cómo se podrían acceder para ser vistos? La respuesta comúnmente ha sido la constitución de instituciones, o en el caso peruano, la necesidad casi impostergable para muchos de una cinemateca nacional, como otros países vecinos tienen. Sin embargo, me acuerdo en este momento a un extracto del documental Más allá del mall, del realizador ecuatoriano Miguel Alvear, en donde el actor que está posando como el realizador pregunta a la encargada de la Cinemateca Ecuatoriana dónde está el cine ecuatoriano. Y ella le responde, ahí, en la cámara frigorífica. Y él le contesta, pero ahí está petrificado. Bueno, al menos en Ecuador tiene una cinemateca y hay una cámara de resguardo. En el Perú no existe cinemateca, aunque haya ahora un proyecto supuestamente ciernes para el Bicentenario en el Cusco, del cual no se sabe mucho. La única otra institución es la Filmoteca PUC, que con muchas dificultades y precariedades mantiene un importante acervo fílmico y materiales relacionados. Pero el acceso es limitado, más aún ahora en la pandemia, pero anteriormente ha sido por varios años algo infrancable. Al menos ahora se avisora una mayor apertura, pero los recursos, el interés o comprensión institucional de la universidad, de la importancia de los archivos audiovisuales, está aún ausente. No obstante estas posibilidades futuras, me parece que nuevamente la respuesta es la de los grandes estados republicanos, con grandes instituciones, cuando pueden subsistir incluso, como en otros países, varias entidades e instituciones, o incluso ir más allá a partir de la constitución de una red nacional de iniciativas de preservación, resguardo y puesta en valor del patrimonio audiovisual. Evidentemente regresan también las preocupaciones materiales y recursos accesibles, ¿no? Sobre la tecnología, el soporte, el archivo digital encriptado, más allá, ¿no? Quizás quisiera terminar que quizás hay que pensar el cine más allá de su tecnología o soporte, un archivo digital encriptado que circula, que se intercambia o como un bien con valor agregado. Quizás el cine y lo audiovisual es, como menciona Teshom Gabriel, un regalo, un don intolerable. Quizás no me vaya a dar tiempo, quizás a él se refería a esto en relación a cómo, a un relato sobre él regresando después de 32 años a Etiopía y que su madre le regalaba cuando él ya se iba 2 objetos, ¿no? Una pequeña taza de barro y una fotografía que le remitirían a unas memorias autobiográficas infrancables, ¿no? Y al final también le regaló un filme que ella había realizado y le había tomado más de 32 años. Entonces no se podía reducir a un mero objeto material, a un intercambio mercantil este filme. Se constituía en un don intolerable porque no creaba una deuda que nunca podría ser reciprocada. Y remitía esas memorias a esas experiencias vividas. Si tomamos esta perspectiva por las imágenes y los filmes, quizás le debemos algo más a estas imágenes que muestran aspectos de nuestra historia que muchas veces no queremos recordar o resucitar, fracasos o sueños truncados, pero también memorias invisibilizadas en el presente. Quizás nos vemos obligados a corresponder estas imágenes porque al final son parte de nuestras propias memorias sociales como país, que aún no se reconoce a sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Muchísimas gracias por esta presentación, que además
recoge o se basa en una paradoja que nosotros encontramos en realidad desde el Estado, ¿no es así? De un lado, o que podríamos decir hasta dos paradojas, ¿no? De un lado, la manera como se piensa, se define, clasifica la diversidad, pensándolo en términos de diversidad cultural, conjuntamente con estas ideas relacionadas a este país que avanza, a este país que se desarrolla, a esta suerte de convertirnos a todos en embajadores de una marca o una etiqueta, con la noción vinculada a un patrimonio, un bagaje cultural, un bagaje en realidad audiovisual, que le da contenido, le da relato a esta idea de nación, ¿no es así? Y que muchas veces no es tomado tampoco en consideración. Me gustado mucho esa aproximación que recoges esta última idea de pensar el cine y el patrimonio audiovisual como, digamos, más allá de su propio soporte tecnológico o material, y pensarlo también como una suerte de regalo que es puesto en circulación, en discusión, y sobre todo que es visto un poco, ¿no? Por todos, que es un poco siempre lo que buscamos cuando, o lo que buscan muchos que hacen producciones audiovisuales, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Continuamos con Camila Sastre. Camila es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y es doctoranda en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en memoria y democracia. Y nos trae su presentación, la ponencia que nos va a presentar es el Bicentenario visto desde la violencia sexual. Entonces, Camila, tienes 15 minutos, comenzamos. Gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta instancia. Me interesa reflexionar sobre la violencia sexual que nos afecta a nosotras las mujeres a la luz del Bicentenario de la Independencia, sobre todo debido al sentido que adquieren estos momentos como los bicentenarios, al igual como lo fueron los centenarios en su momento, las vías republicanas de nuestros países, instancias que nos invitan a realizar una especie de balance. Mi interés surge a partir de la investigación doctoral que me encuentro desarrollando, donde reflexiono sobre producciones artísticas que representan un caso emblemático de violaciones sexuales que sucedieron en el marco del conflicto armado interno peruano. Me estoy refiriendo al caso de Manta y Vilca. Y me parece interesante reflexionar en torno a la violencia vivida por las mujeres, en tanto reflexionar sobre las características que tiene hoy en día la democracia peruana. Mi investigación analiza producciones artísticas, los procesos de creación, los contextos de circulación y su vinculación con las mujeres sobrevivientes de estas experiencias, las que son representadas por las obras de teatro. Me refiero a las obras Caipuncu de Ana y Deora Correa y Manta y Vilca de la colectiva Trenzar. A la luz de una conversación con mujeres sobrevivientes en las que yo buscaba reflexionar sobre las obras de teatro y sus impresiones, ellas me comenzaban a señalar, a partir de su crítica hacia el Estado, que consideran que no las apoya, y además que tiene una actitud que se extiende hacia la inacción para que la violencia contra las mujeres acabe, comenzaron a enumerarme una serie de casos de violencia contra la mujer que hoy en día nos aquejan. Me dicen que a ellas las continúan golpeando, las continúan matando, y ahora incluso, y me llamaba mucho la atención la noción de incluso, nos queman, me dicen, haciendo una clara referencia en ese momento al caso de Ivia Greda, quien fue rociada de combustible y quemada en un autobús en Lima en el año 2018. Me parece interesante que ellas integren su experiencia ocurrida en el marco de la violencia política a una larga trayectoria de violencia contra la mujer como una manifestación de esta larga trayectoria de violencia. Las obras de teatro que estoy analizando no están en una sintonía distinta a la que fue expresada por las mujeres. En ellas hay escenas que son interesantes de considerar, sobre todo tomando en cuenta la circulación y los contextos en los que comienzan a estar. En ambas obras hay escenas que representan
sanaciones y empoderamiento de las mujeres. En Kaipunku, por ejemplo, y aquí lamentablemente voy a dar algunos spoilers para quienes no han visto las obras, luego de varias escenas en las que se representan las violaciones sexuales, se inicia una secuencia de acciones que buscan exorcizar la violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres, siendo la misma actriz que representa a la mujer que ha sido abusada la que las protagoniza. Y es a partir de esas acciones que el personaje comienza a cambiar su actitud en el escenario, incluso cambiando la manera como usa el espacio, después de haber estado en una actitud de ensimismamiento y expresión de dolor. En este caso, Ana Correa, una de las creadoras y actriz de la obra, me comenta en nuestras conversaciones que para ella era fundamental que las mujeres que vieran la obra y que hubieran vivido experiencias similares, observaran que es posible vivir una transformación, como lo experimenta el personaje de la mujer que sufre las violaciones y que es representado por Débora Correa. Que el barro que cubre el cuerpo de la mujer en escena que sufre la violencia, barro como símbolo de los sentimientos que sienten las mujeres sobrevivientes, una sociedad que la inundan y que ahoga sus cuerpos, y barro que cubre el rostro, el cuerpo y las ropas de la actriz, puede salir. Y eso sucede con el apoyo del otro personaje en escena, hay solo 2 en la obra, y que es interpretado por Ana Correa. En el caso de Manta y Vilca, las últimas escenas de la obra también son acciones que representan la sanación de las mujeres, luego de haber puesto en escena simbólicamente las violaciones. Las actrices que representan a 2 niñas que sufren violaciones sexuales a manos de militares destinados en sus pueblos, se ponen de pie ayudándose mutuamente. Acción que es seguida por una escena donde una de las actrices comienza a limpiar a la otra con una infusión de pétalos de flores que deshoja en escena. Y no es casual que en ambas obras las mujeres busquen evidenciar la colaboración entre mujeres, siendo escenas que toman su tiempo parsimoniosamente, otorgándole una cierta ritualidad a aquel momento, y evidenciando una subjetividad feminista frente a la violencia, una manera particular de mirar los hechos. Bajo esta misma perspectiva, estas obras que representan las violaciones sexuales no se han limitado solo a representar los dolorosos recuerdos vividos en el conflicto armado, sino que buscan evidenciar este tipo de violencia, que en su gran mayoría lo viven mujeres, problematizándolo para así desnaturalizar e invitar a actuar luego de esas experiencias. Y esto me parece importante. Vivencias que durante mucho tiempo han sido consideradas como parte, y diré en esta ocasión, entre comillas, la experiencia de ser mujer. ¿Qué nos dice el trabajo de la CBR como ejemplo de lo anterior? Muchas mujeres al momento de acercarse a entregar sus testimonios a los equipos de la CBR, reportaron la desaparición de padres, de hermanos, de esposos y de hijos. Pero en estos testimonios se colaron frases como el "y pasaron por mí", frases que de forma anecdótica, entre comillas, y sutilmente revelaban violencia sexual y violaciones sexuales que ellas habrían sufrido. De hecho, solo 538 casos de violaciones sexuales se reportaban en el informe final, un número infinitamente por debajo de las cifras actuales que maneja el Registro Único de Víctimas, que para agosto de este año reporta 5.348 mujeres inscritas bajo la afectación de violación sexual. La experiencia de la CBR en cuanto a cifras debo vincularla también al constante cuestionamiento recibido por las mujeres sobrevivientes del caso de Manta y Vilca y que son parte del proceso judicial por parte de su propia comunidad. Miembros de las comunidades campesinas constantemente ponen en duda la versión de las mujeres, señalando que ellas eran las enamoradas de los militares. Son mujeres que están marcadas por esta experiencia violenta que han vivido, siendo llamadas mujeres de soldados y otros apelativos muy violentos, víctimas que vuelven a ser violentadas, ninguneadas por sus paisanos, por una experiencia de la que no son responsables, y que las motivó a la gran mayoría de ellas a salir de sus pueblos, a que algunas de ellas solo visitan un par de veces al año. 40 años después de estas experiencias vividas por las mujeres y que son representadas por las obras de teatro, y obras de teatro que nos hacen reflexionar sobre estos hechos, me parece interesante revisar los datos aportados por la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, encuesta solicitada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
y realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática durante los meses de octubre y diciembre del año pasado, y que recientemente han sido entregados sus resultados. Aquí les voy a presentar unas breves láminas para que sea más fácil comprender las cifras. Y sí. La encuesta señala que el 67,6% de las mujeres mayores de 18 años han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida, y que el 22% de las mujeres la han vivido en los últimos 12 meses. Es interesante que del universo de mujeres que han señalado ser víctimas, un 38,7% pidió ayuda a alguien cercano, un 19,2% se acercó a alguna institución a hacer la denuncia, pero un 39,8% no buscaban ayuda porque prefirieron resolverlo sola, y peor aún, el 23% no pidió ayuda por vergüenza. Hay que señalar que de este 19% que se acercó a alguna institución, solo el 71% logró hacer una denuncia, un 38% no fueron aceptadas, y más preocupante me parece el 26% que señaló que el agresor iba a cambiar de actitud. Esta última cifra me parece interesante de enlazar con los altos indicadores de tolerancia hacia la violencia contra la mujer. Del universo de encuestadas y encuestados, el 58% tolera la violencia, la que se toma en consideración a partir de ciertas premisas que son consultadas. Estas son algunas de las premisas. Por ejemplo, si la mujer es infiel, debe recibir algún tipo de castigo por parte de su pareja o esposo, el 33% está de acuerdo. Otra premisa, si la mujer viste provocativamente, está buscando ser acosada sexualmente, el 31% está de acuerdo. Y si la mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando éste lo desee, el 26% está de acuerdo. Hoy en día, según los mismos datos del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Programa Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del grupo familiar, los datos entregados desde enero a agosto de este año señala que hubo 5.767 casos de violencia sexual, y la mayoría de ellos fueron vividos por adolescentes entre 12 y 17 años. Y los casos atendidos por la línea 100, también entre la misma fecha, entre enero y agosto de este año, evidencia una preocupante variación en el siguiente gráfico en comparación a las llamadas telefónicas del año pasado, y que se puede vincular con las cifras publicadas en prensa respecto a los demás de 900 violaciones sexuales ocurridas durante cuarentena, de los 640 casos de menores de edad que fueron víctimas de violaciones sexuales, de las 1.111 mujeres y 2.557 niñas y adolescentes desaparecidas, según el Boletín de Igualdad y No Violencia, publicado en agosto por la Defensoría del Pueblo. Estas cifras las expongo para poder señalar, y ya para concluir, que la violencia contra la mujer continúa siendo un gran problema a nivel nacional, que peor aún existe una alta tolerancia hacia ella, y que los anhelos de empoderamiento y sanación que representan las obras de teatro se ven oscurecidos por la brutal violencia que persiste, y que la frase con la que termina la obra Kaipunku sigue siendo tan dolorosamente un recuerdo presente de una experiencia dolorosa que persiste en la vida de las mujeres. Y aquí voy a citar el Parlamento. Las mujeres que se atrevieron a contar estas historias fueron abandonadas por sus esposos, fueron señaladas por la comunidad, fueron acusadas de haber provocado a sus perpetradores, fueron acusadas por el Poder Judicial de mentirosas, y hasta hoy prevalece la impunidad. Gracias. Gracias, Camila. Terminaste antes, ¿ah? Todavía tenías un par de minutos más. Muchas gracias además por traer a la mesa una discusión que es además necesaria y básicamente trata sobre esta violencia que no cesa en realidad contra los cuerpos femeninos principalmente, ¿no?
Me parece interesante también la forma como engranas la representación de la violencia sexual en las obras de teatro, los casos que en realidad, digamos, los casos que aparecen mencionados en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la manera como hay un fraseo particular en cómo se enuncian estos procesos y que también nos llevan a pensar de que la memoria es también una práctica política multitemporal, podríamos decir así, en el sentido que se engranan o se enrocan recuerdos del pasado con formas, digamos, del presente, que también denotan y expresan y manifiestan violencia, ¿no? Es como una con otra, ¿no? Que va como haciendo un enroque y en realidad hablando de un tipo de violencia ejercido sobre ciertos sujetos que somos parte también de esta comunidad que estamos de una manera llamando como nación. Y traer también a colación el tema que el Bicentenario es también una oportunidad y momento para repensarnos como república y repensarnos también como nación, ¿no? Gracias, Camila. Continuamos entonces con Dini Casencios, quien es magíster en Sociología con mención en Desarrollo y doctorando en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él también es miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Memoria y Democracia, y esta tarde nos va a presentar la ponencia Imaginando la Nación desde las distintas memorias, retos y tensiones en un escenario post-conflicto. Te escuchamos, Dini. Gracias. Dini, estás con tu micro apagado. Ya, disculpa. No Muchas te... gracias por la invitación, Maquena, Narda también. Bueno, quería empezar a partir de lo que había escrito, algunas ideas, que es parte del interés que vengo, de un trabajo que vengo desarrollando con respecto a, si bien el trabajo tiene que ver con el trabajo político desarrollado por uno de los grupos armados en armas entre 1980 al 2000, me llevó a pensar finalmente qué memoria es la que viene a traer a colación en la actualidad. Por lo general, al finalizar una guerra o un conflicto armado interno, los diferentes actores atraviesan por largos procesos de reconstrucción de los hechos ocurridos, y cada uno de ellos busca que sus memorias sean discutidas y reconocidas públicamente. Pero estos procesos no son independientes de la estructura de poder, ni del vínculo existente entre la memoria colectiva y las relaciones de los grupos que la ostentan. En el Perú, la memoria se ha convertido en un campo de disputa por el sentido del pasado reciente, en una batalla desigual y tensa, y propone sin duda grandes retos a las partes involucradas en la construcción de la memoria del conflicto. Como sabemos, el conflicto armado interno entre 1980 al 2000, el país estuvo inmerso dentro de una guerra fratricida entre peruanos. Los grupos alzados en armas y el Estado peruano fueron los principales actores. Los hechos acontecidos, así como las posibles causas y consecuencias y recomendaciones relativas a ese periodo, fueron abordadas por el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una tarea que se ha cumplido de manera parcial, sobre todo por el Estado, que ha avanzado casi en retroceso desde la publicación del informe, y los logros alcanzados se han podido gracias a la labor y la presión de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos. Una cuestión importante cuando yo estaba viendo ya el análisis de mi información recogida en campo es el tema de la memoria colectiva, porque es importante analizarlas a través de ella. Para ello es necesario lo que diferentes autores han señalado con respecto a la misma, sobre todo Maurice Halbach, que fue quien trajo la idea de la memoria colectiva y cómo ella es una memoria inscrita en cada individuo dentro de unos marcos de referencias colectivas, que esta memoria individual como la memoria del grupo conservan el pasado dentro de un proceso de selección e interpretación en función de proporcionar al individuo una identidad y al grupo también, favoreciendo en su integración, y entender que esta memoria colectiva como un proceso de selección, interpretación y transmisión de representaciones del pasado que ha sido producida desde el punto de vista del grupo socialmente determinado. No podemos dejar de señalar lo planteado por Estrada, en que la memoria individual se convierta en una memoria colectiva y que esta a su vez se encuentre incorporada dentro de un contexto social. Sin embargo, lo que se puede interpretar también es el sentido de las memorias compartidas,
que resultan ser superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder. Ya lo señalaba Yelin en el año 2000. Termina entonces siendo una memoria oficial que registra, almacena, difunde la versión de un pasado emparejado con los intereses, creencias, valores, conocimiento y hasta subjetividades de quienes ostentan y ejercen el poder, como lo señalaba Lucía Fernández en su tesis del 2015. O cuando Joe Candao en 2002 señaló que la memoria colectiva, como una memoria producida, vivida, oral, normativa, corta y a la vez múltiple, convergente pero muchas veces divergente y hasta antagónica, lo que da cuenta que no es una memoria unívoca. Ya Pierre Nora lo había señalado, que la memoria se convertía como unos estratos de memorias apiladas y muy diferentes, como capas sedimentadas que pueden sufrir cambios importantes si se producen los temblores de la memoria. Ahora, ver y cabe pensar en una memoria colectiva ha construido un hito importante en la lucha del poder conducida por las fuerzas sociales, y cómo el hecho de apoderarse de la memoria y el olvido es una de las principales preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Los olvidos y los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación y de la memoria colectiva, como lo señaló Legoff en 1991. Entonces, además de las relaciones de poder, encontramos que no solo las relaciones de poder, sino también la diversidad de los grupos complejiza esta memoria colectiva. Basta ver que esto ocurre en cada sociedad, y más aún en la sociedad moderna, la cual está constituida por una pluralidad de grupos, lo que hace difícil hablar propiamente de una memoria colectiva. Cada grupo elaborará aquella representación del pasado o de su pasado que mejor se adecue a sus valores y a sus intereses, como bien lo dijo Paolo Gelowski en el del año 2000. Ante esta situación, lo que queda es asumir que la memoria colectiva tiene que ser pensado como el lugar de una tensión continua. Me preguntabas si podríamos tener una memoria colectiva en conflicto. No puedo contestar esta pregunta, pero sin embargo, se debe apostar por una memoria común. Es un ideal que podría ser posible cuando las memorias dialoguen y confluyan en una memoria. En otras palabras, cuando la memoria oficial, subterránea, nacional, local y las otras que no estén contenidas en las mencionadas, embanderen una memoria colectiva, es el ideal que también Fernández Lucía se plantea en su tesis. Luego, ¿qué es lo que yo estoy viendo en la actualidad? A pesar de todo ello, lo que se ha dado es que las luchas por la memoria, observamos la imposición de dos posiciones opuestas, aquellos que intentan borrar de la memoria el recuerdo de un suceso y los otros que tratan de otra forma preservar la memoria de los mismos. Esto me trae a colación algo que señaló Husson en 1999. ¿Qué pasa con las memorias cuando no existen estas esferas comunicativas, de esas que señala Maurice Halbach, en donde los individuos acuden para intercambiar recuerdos y actualizar sus memorias, y estas no existen, y donde es mucho más eficaz el control ejercido por el Estado y el control social de la sociedad que la rodea y la excluye? Esto lo señaló Bernanke y Brickman en 2009. La cada vez más fragmentadas políticas de la memoria en los específicos grupos sociales y étnicos en conflicto dan lugar a la pregunta de si acaso son aún posibles las formas consensuadas de memoria colectiva. De no ser así, y de qué manera puede garantizarse la cohesión social y cultural sin esas formas. Algo que también me resultó interesante, porque a pesar de todo ello, los grupos armados han desarrollado una serie de memorias a lo largo de estos últimos años, desde el año 2013. Tiene que ver con lo que señaló Bernard Baker y Crow en el año 2000, esos sucesos silenciosos, como aquellos eventos que la gente evita activamente hablar sobre una importante situación emocional compartida. Esta imposibilidad de hablar, impuesta por un gobierno represivo, o por un golpe de Estado, o por otra institución autoritaria, como una religión, o algunas veces por la culpa que la mayoría de la gente afectada rehuye a hablar sobre él, hace que estos eventos, estos sucesos silenciosos pueden ser mucho más potentes para el desarrollo de memorias colectivas por varias razones y de diversas maneras. Cuando la gente no quiere o no puede hablar abiertamente acerca de un sueño importante, continúa pensando e incluso soñando sobre él. En resumen, este evento termina por arraigarse profundamente en la memoria, y es porque los acontecimientos cargados de emoción sobre que la gente evita hablar efectivamente van a seguir afectando a los individuos al incrementarse en todo momento en sus pensamientos y hasta en sus sueños sobre ello.
lo que en este caso la represión política del discurso que se ha dado a este tipo de memoria excluidas, imaginadas, ha hecho de que este acontecimiento tenga una consecuencia involuntaria de consolidar memorias colectivas asociadas al evento reprimido. ¿Cuál es la situación de estas memorias en lo que ha pasado, que ha pasado a convertirse de los sucesos silenciosos a una memoria reservada? Ya es que los vencidos están obligados a superar sus traumas, a veces hasta en completa soledad, y sus familiares desarrollar un sentimiento de culpa y hasta de vergüenza. La memoria de los perdedores se ha visto enmarcado por el aislamiento y la intimidación del Estado, dejando como único espacio de comunicación social la esfera familiar. Una memoria que apunta a una constante polarización continua de terroristas y víctimas, sin la posibilidad de que estas polaridades se vuelvan borrosas. Ahí está la memoria, hay una memoria popular asentada que no deja lugar para tales enemigos. Una de las cuestiones importantes, como les señalaba, que desde hace un tiempo vienen construyendo una memoria de la guerra, no con la intención de reiniciarla, sino con el propósito de que conozcan su verdad, de algunos hechos y eventos y episodios relevantes a resaltar y recordar. Es así que del año 2003, tanto los presos y sus familiares que estuvieron juntos a ellos en estas últimas décadas, están elaborando testimonios de aspectos poco conocidos de la organización, y sobre todo de los aspectos de hechos y sucesos que algunos fuimos testigos, como los sucesos de los penales o lo que ocurrió en los penales en el año 92 y posteriormente. Una compilación de relatos de los sobrevivientes del frontón es también una evidencia de esta memoria que dejó de ser reservada, dejó de ser el suceso silencioso para convertirse en una memoria que busca cierto protagonismo. Sí, hay unas cuestiones importantes que quiero señalar también. Entonces, los miembros excarcelados y encarcelados del PCPSL y sus familiares y apoyos han venido construyendo y enunciando una memoria histórica que les permite recordar y contar. Ya Yeli lo planteaba, la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado. Así, Jevlovsky, el año 2000, señalaba que los grupos suelen construir una versión de la memoria de los hechos ocurridos y lo que hacen a partir de las representaciones del pasado que mejor se adecúan a sus valores y a sus intereses, ya sea con fines identitarios o para ser discutidas y reconocidas públicamente. Sin embargo, una mayoritaria parte de la sociedad, estos eventos ocurridos en las cárceles y algunos casos con final trágico se han convertido en un suceso silencioso, como lo señalaba Pennebaker y Crow el año 2000. Sin embargo, la represión política del discurso sobre un acontecimiento tendrá la consecuencia involuntaria de consolidar memorias colectivas, ya lo he dicho lo digo una vez más. El texto de Judith Butler, el 2009, resulta útil para entender cómo en contextos de guerra, el Estado y los medios de comunicación terminan construyendo y colocando en la sociedad marcos interpretativos para una distribución diferencial del afecto y del duelo por los actores participantes del mismo, y determinar qué vidas se consideran valiosas y merecedoras de ser lloradas y qué vidas no. Asimismo, estos marcos interpretativos influyen en la manera de cómo los sujetos aprenden el mundo de manera selectiva, aminorando el afecto hacia otras personas. Por último, estas memorias, como lo manifiesta Rael Quispe, para el caso que lo hace un estudio para el caso de la FARC en Colombia y habla de la memoria fariana, apela a una memoria reivindicativa porque resalta y heroiza y hasta ofrece razones que justifican las acciones llevadas a cabo en las cárceles durante el inicio del conflicto armado interno. Una memoria colectiva que ha logrado encuadrar las memorias individuales de sus miembros y sus interpretaciones de lo ocurrido, dentro de los marcos de sentido propios de la organización. Para concluir, eso lo dijo a propósito del texto de Quispe del año 2018. Quisiera acabar con dos últimas ideas, concluir que esta memoria se suma a otras memorias de las víctimas y de los otros actores del conflicto, estados, militares y policías, para disputar el terreno de la memorialización como una lectura particular de los hechos durante el periodo de violencia interna. Quiero acabar con lo último que leía mientras construía estas ideas que les leo este día. En este tipo de procesos nadie nunca puede decir tajantemente que los culpables son solamente los otros, porque entre ellos y nosotros hay una identidad hay más identidad que diferencia. Como seres humanos
como connacionales, como ciudadanos del mismo Estado. Gracias. Muchas gracias, Dinic. Me parece sumamente interesante esta idea de, en realidad, tratar de ir un poco más allá de estas nociones casi armónicas o consensuales que se tiende a, que es como se tiende a pensar la memoria colectiva, ¿no? En la mesa del día jueves, justamente que tiene relación con la sesión del día de hoy, terminamos discutiendo sobre la manera en cómo la política en los últimos años, sobre todo en el contexto neoliberal peruano, principalmente se ha despolitizado, ¿es así? Es decir, ha perdido su carga y sentido político en su ejercicio y en la manera como de alguna manera se muestra, ¿no? Y en este sentido, lo que, digamos, a mí me lleva un poco a pensar desde esta misma noción de memoria colectiva en general, ¿no? Hacia básicamente preguntarnos quiénes forman parte de esta comunidad que podemos llamar nación, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes pueden de alguna manera hablar y contar sus propias memorias sobre los últimos años y los últimos acontecimientos, ¿no? ¿Cuáles son estos canales que te permiten también decir algo, ¿no? Y cómo podemos pensar de alguna manera en repolitizar estas instancias también, ¿no? Y esto lo digo ya saltándome no solamente de la presentación de Dinic, sino tratando de unir las 4 presentaciones en realidad. Creo que cada una de estas ponencias nos introducen a sujetos, a temas y problemáticas que son relevantes en sus dimensiones, podemos decir, simbólicas, culturales y políticas, no solo para pensar la memoria, sino también para, de alguna manera, poder pensar que este es un terreno constantemente en disputa, sobre la necesidad de reinstalar los debates políticos también, y también la necesidad de recolocar la presencia de ciertos sujetos, digamos, como actores en estos debates, ¿no es así? Elmer traía, por ejemplo, las prácticas coreográficas de pobladores campesinos, ¿no es así? Alonso trae toda la dimensión de producción audiovisual de un cine que se hace en regiones y que es tan poco visto. Camila, la terrible situación de las mujeres y sus violencias. Y Dinic, también estos otros ciudadanos y ciudadanas cuyas voces se alzaron en un determinado momento y que son también parte importante de nuestra historia reciente. Abrimos entonces, como cada uno de los 4 ha sido sumamente respetuoso de la hora y en sus presentaciones tenemos también bastante, creo que un buen tiempo para poder tener un momento para preguntas y para respuestas. Me informa Diego que hay 3 preguntas del público, las recogemos y luego cada uno va a tener como 5 o 6 minutos para poder responder, yo creo. Gracias, Diego. Márquez. Sí, hay 3 preguntas, entre preguntas y comentarios. La primera de Nora Cárdenas. La presentación del colega Elmer Quinto nos muestra la importancia de construir las memorias desde las regiones y, sin decirlo, cuestiona las ideas de memorias únicas. Y 2 comentarios, bueno, un comentario y una pregunta de Mercedes. Mercedes Figueroa, sería interesante que pueda ampliarse la reflexión sobre las relaciones entre memorias e imaginarios en contextos de conmemoración. Y la segunda, teniendo en cuenta lo señalado por Camila, ¿qué posibilidades de transformación social se pueden entretejer a partir de estas memorias sobre las violencias estructurales, centralistas que hay sobre el conflicto? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Diego, gracias por las preguntas
a quienes nos están acompañando esta tarde. Entonces, creo que podemos comenzar en el mismo orden de presentaciones. Calculemos 5 o 6 minutos, quizás hasta un poquito más en realidad, ¿no? Porque todavía tenemos tiempo, o sea que pueden extenderse su cachito, podemos decir así. Gracias. Entonces comenzamos con Elmer. Bien, gracias. Bueno, si bien lo que he propuesto son cómo es que hay muchas memorias sobre la guerra, y en el caso del Valle del Mantaro, pues hay matrices culturales que reproducen esta memoria, ¿no? Sin embargo, creo que es pertinente responder a la pregunta cómo es que podemos diferenciar estas nociones o estos conceptos de memoria e imaginario en un contexto de conmemoración, ¿no? Y al respecto, bueno, no he encontrado una literatura que profundice en esta diferenciación en este contexto, pero creo que la forma como es que se recuerda la guerra desde las instituciones, de parte del ejército, de la escuela, de las instituciones oficiales del Estado, se remite a una memoria, ¿no? Una memoria porque hay un sustento, digamos, de un momento histórico en base a un hecho empírico, ¿no? Digamos, a una perspectiva histórica escrita, narrada, ¿no? Entonces, hay una construcción, digamos, objetiva de la historia, ¿no? Que puede estar enmarcado mejor en lo que podríamos llamar una memoria, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto, hay una forma de recuerdo de la guerra desde las comunidades, desde lo campesino, desde lo andino, pues hay una forma de recrear esa historia en base a imaginarios muy profundos, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se imagina a Cáceres, pues en realidad es una imaginación en base a lo que se ha construido y a una recreación o traído al presente, ¿no? Como que no hay una temporalidad, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho en el, bueno, al momento en que se presentan estas pequeñas escenificaciones de la guerra, por ejemplo, se presentan también diferentes momentos de la guerra, ¿no? Batallas, combates en tal o cual lugares del Valle del Mantaro, pero también junto a ellos se presenta, por ejemplo, la acción heroica de las hermanas heroínas Toledo, ¿no? Pero este hecho, este evento fue durante la independencia, ¿no? Entonces, pero se junta o se imagina como si fuese parte de la guerra con Chile, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿cómo es que a Cáceres es imaginado como una deidad, digamos, en el imaginario campesino? Pues no está sustentada entonces todo este imaginario en algo empírico, ¿no? Como un hecho histórico, narrativo, ¿no? Sino un imaginario que se actualiza permanentemente, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, cómo se presenta Cáceres es la actualización del dios Pariacaca, por ejemplo, ¿no? Cómo permanentemente se representa o está presente, ¿no? Entonces, y también son figuras arquetípicas que buscan dar un sentido, digamos, subjetivo a la acción de las personas, porque de alguna forma el hecho de que, creo que muchas de las historias de personalidades, quienes participan en estos eventos, se construyen una narrativa, una historia de sus propias vidas a partir de acontecimientos, ¿no? Es decir, de haber construido, haber transformado sus vidas desde un hecho muy sencillo y haber tenido logros, ¿no? Entonces, a nivel profesional o a nivel de crecimiento, no sé, de negocios, pero en sí hay toda una narrativa de que sus vidas han cambiado, ¿no? De lo que pudo haber sido sus ancestros, en fin, y entonces esto es imaginado también en la figura de Cáceres, ¿no? Como quien en una situación de adversidad logra salir adelante, ¿no? Bien, eso creo que podría ser un comentario a la pregunta de esto de memoria e imaginario, ¿no? Gracias, Marquena.
Gracias, Elmer. Entonces, seguimos con Alonso. Bueno, si bien las preguntas yo creo que van encasadas a otros compañeros, sí me hacen recordar un poco esa necesidad, digamos, de memorias regionales, y ahí sí yo hago un brinco un poco más a un momento más reciente, y en el cual sí salía súper interesante dentro de mi investigación algunos recuentos de los propios cineastas de cómo recuerdan también la guerra interna y demás el conflicto armado interno, lo cual es un punto súper interesante. ¿Qué tanto de eso, claro, se plasma en las películas? Es otra discusión amplia, en el cual no entro tanto en el caso de mi investigación, pero es interesante cómo se recuerda la guerra interna en Huamanga, y digamos cómo eso se empata también a un tipo de efervescencia juvenil en esos momentos, digamos, claro, esto es pensándolo en principios de los 90, ¿no? Mediados de los 90, ya un poco la transformación de paso al fin, digamos, supuestamente del conflicto armado interno, pero también, digamos, esta efervescencia juvenil que daba el incentivo a, digamos, tomar diferentes experiencias, digamos, de romper los dogmas, ¿no? Y de romper, inclusive que va a la par también digamos, de ciertos fenómenos digamos, del rock, peruano en regiones, y también de ciertas, digamos, tocadas juveniles y corridas durante los toques de queda. Entonces, ahí hay una historia muy interesante que no ha sido totalmente contada a partir de las propias experiencias digamos, de los que fueron en ese momento, digamos, en ese momento jóvenes que vivieron esas experiencias dentro de la experiencia Huamanga, que un poco hasta en momentos hasta puede parecer contradictorio con recuentos mismos en los cuales, claro, no sabían que en el próximo día a qué cuerpo iban digamos, a encontrar en las calles, ¿no? Pero al mismo tiempo daba una efervescencia esa guerra interna que cuando, digamos, esa violencia dejó de existir, es como si la película se hubiera apagado, ¿no? Comenzó a ser más aburrido. Entonces es interesante esos recuentos en parte a partir de cómo se experiencia la memoria y que es particular en cada uno de los lugares, ¿no? Solamente para mencionar que me parece interesante, bueno, la mención sobre Cáceres, cuando, digamos, una de las películas en las cuales yo participé como actor estaba siendo filmada en la casa de Cáceres, el Museo de Cáceres en Huamanga. Entonces, al mismo tiempo, estabas viendo los pinturas de Cáceres, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba haciendo una película que sí trataba sobre, digamos, estas figuras de mitos y de monstruos andinos, pero relacionada con un hacendado que estaba maltratando a la población indígena en un momento que no estaba muy claro dónde ocurría, y en el cual también entonces lo que se estaban quejando la gente es que había habido una violencia hacia las mujeres indígenas en ese momento. Entonces, es como si se conectara, digamos, estas temáticas desde tiempo atrás a un recaudo de iteraciones recientes que vuelven a repercutir en diferentes ámbitos y manifestaciones culturales y sociales. Y por último, lo único que quería remarcar, que me acordó mucho el trabajo de Camila, lamentable por todas las cifras y las situaciones, fue un pequeño trabajito que les mandé a hacer en otro curso, en un curso que hago en la UXUR, y eran de chicas del 10º, bueno, chicas en realidad hicieron este trabajo y ellas la escogieron, y también tomaron estas estadísticas en el momento, hicieron estadísticas sobre el 10º, a partir de sus pares, ¿no? Usualmente son más bien de ingeniería ambiental, y donde salieron varios datos que como que resuenan con las cosas que habías mencionado a términos mucho más amplios, ¿no? Por un lado, claro, que tenían un desconocimiento de cuáles eran las políticas que el Estado estaba implementando sobre la temática, y la contradicción en que decían que sí, el Estado sí estaba haciendo algo, pero no se sabía qué es lo que estaba haciendo. Y por otro lado, que claro, que habían en los últimos años, casi la mayoría de ellas, tenido experiencias digamos, de acoso, ¿no?
¿De qué manera? No, eso ya no lo especificaron porque era como, claro, algo muy general en este caso y quizás no tanto, pero me parece interesante porque lo que me plantea a mí en el momento se los planteé a ellas, pero quedó un poco renuevo. Este caso, digamos, ya en el sentarnos, digamos, académicos, cómo, digamos, tratar esta temática como una discusión mayor y principal en diferentes ámbitos, no solamente institucionales, sino a partir de los propios pares y de los jóvenes, ¿no? Entonces sí sería una pregunta que más bien, ¿qué tanto, digamos, de esta problemática que está planteando Camila, que es una problemática mucho mayor, pero que también va directamente, digamos, a cómo se ha vivido dentro del conflicto armado interno y después cómo se representa, puede ser llevada, digamos, a una discusión dentro de ámbitos académicos, educacionales, en un ámbito social mayor, ¿no? Es algo que me... Gracias, Alonso. Entonces, continuamos con Camila. Y gracias por la pregunta. La verdad es que desde mi opinión, digamos, desde mi mirada, me parece que las obras de teatro, y me parece que también otras producciones artísticas, las obras de teatro están construidas a partir de los testimonios de las propias mujeres, entonces me parece que ese ejercicio que ya realizan las creadoras es un ejercicio muy poderoso, porque de otra manera le dan una validez a las voces de las mujeres y a su verdad. Y esa es una primera instancia de justicia, de una justicia social más bien, no la justicia jurídica, porque hay un reconocimiento hacia sus historias, eh, hacia sus verdades, como ellas mismas lo manifiestan. Y me parece que también es muy poderoso porque al tomar las voces de las mujeres, al crear estas obras, y estas obras al circular, ya comienzan a romper con una impunidad que se trató de instaurar durante... Los hechos de estas mujeres que vivieron ocurrieron entre los años 84 y 88, en su gran mayoría, o sea, casi han pasado 40 años desde esas experiencias, y me parece muy importante que en algún momento exista, digamos, este quiebre con esta impunidad que desde el Estado y desde las instituciones militares hasta el día de hoy continúa. No es menor que hoy en día, en el caso de Manta y Vilca, el Ministerio de Defensa sea el tercer querellado y además que no hayan entregado, por ejemplo, los nombres de los militares que estuvieron destinados en estas comunidades. Entonces, creo que es muy interesante porque de una u otra manera enroca esta necesidad de parte de las víctimas de dar a conocer su verdad, de que se reconozca, y las obras de teatro problematizan esa violencia. Por eso me parece muy importante que no solamente se quedan en la representación de lo que ocurrió, sino que saltan a este proceso de sanación y de empoderamiento de las mujeres, que es, digamos, como la apuesta política. Y por otro lado, también me parece que digamos, entretejer, digamos, de lo que hace la obra de teatro, de lo que hace finalmente el arte, con el desafío, digamos, de construcción de una mejor sociedad más justa, igualitaria, es también la circulación que tiene el arte y las obras de teatro. Las obras de teatro, de otra manera, funcionan también en un contexto político. Las creadoras también hacen de una pequeña, digamos, síntesis de las obras y las ponen en performance que tienen, digamos, directa relación con dar a conocer lo que les ocurre a estas mujeres. Eso podría contestar. Gracias, Cami. Entonces, continuamos con Dinic. Listo, muchas gracias. Me va a dar tiempo para también hablar un poquito más de la investigación, porque no habla mucho. Es cierto que se genera una memoria contextuada. Obviamente, lo que aparece en los testimonios y en las entrevistas que vengo realizando es más bien una memoria que, además de eorizar y reivindicar lo que hicieron en un momento determinado en las prisiones, termina siendo también, y la de los familiares, ya en los testimonios sacaron un libro que se llamaba
hito de heroicidad a propósito de los 30 años de los sucesos de los penales, en el 86, en el 2016 salió eso. Entonces lo que voy encontrando que la relata la mayoría tratan de mantener una homogeneidad, o sea, es una memoria homogénea, o sea, es una característica peculiar, lo tuvieron antes en el discurso que en los años 90, esa presentación de una organización muy homogénea, sin fisura, ahora se ha trasladado a esa memoria desde los familiares, que obviamente han pasado de una memoria reservada, que solamente se hablaba en el ámbito familiar, a una memoria mucho más pública y que reivindica y que trata de darle una versión de los hechos, se vuelve homogénea y carencia de fisuras o estas zonas grises, ¿no? Entonces, y también pues permite conocer aspectos poco desconocidos de la vida de estas personas, o sea, el día a día, el cómo era la visita a las prisiones, cómo era la búsqueda de sus familiares, una vez que se enteraron que estuvieron enterrados en cementerios clandestinos, o sea, todo ese drama que pocas veces se pone a vista de los demás, ¿no? Y que recién lo dicen, ¿no? O los sueños que también tuvieron, ¿no? O estas cuestiones sobre recordar las últimas etapas, los últimos días, las últimas palabras, que resultan ser interesantes cuando lo leía con los libros sobre el tema de los sucesos silenciados, sucesos silenciosos, ¿no? Aquello que no se ha hablado y que por tiempos lo tuvieron en reserva, ¿no? Y que después de 30 o 40 años hay otro autor que habla sobre cómo es que estas memorias se suelen además porque hay un contexto también diferente al que había hace más de 3 décadas, suelen haber una explosión de estas memorias, ¿no? Y además, porque estas memorias, que ya estoy hablando de los familiares, ahora vuelvo nuevamente al de los presos, o que estuvieron presos en esa época, se da también, pues, se da memoria, pero a la vez el olvido. ¿Pero el olvido de qué? De los otros actores que también estuvieron allí. O sea, se habla muy poco de los presos de Izquierda Unida, que en los primeros años, que es parte de los primeros capítulos de la tesis, tuvieron un buen número en las prisiones del Lurigancho y el Frontón. Y en esos casos, pues, he encontrado inclusive testimonios de cómo se les trataba a los miembros de Izquierda Unida y cómo es que en un momento en la que tenían ellos cierta afinidad para resolver problemas relacionados con la prisión, problemas alimenticios, de salud, de hacinamiento, de salubridad, terminan convirtiéndose, endureciéndose por un lado la política de la organización frente a ellos, ya inclusive con testimonios bastante de parte de esta persona que da su testimonio, que lo recuerda con mucha tristeza porque pensaban de que iban a lograr algo y es por eso que en las prisiones lo que va a ocurrir, hay un momento en el año 85 que se genera la Asociación de Presos Políticos de Izquierda Unida. Entonces, esas cosas que no salen en la memoria, o sea, eso lo he leído en esta triangulación que uno tiene que hacer de información o leyendo con otros archivos, ya te permite saber cómo es que esta memoria tiene una particularidad, o sea, es una memoria que guarda esa homogeneidad, carece de fisura, carece de las zonas grises, ¿ya? Y se mantiene y se pautea a partir de lo que, ya lo dije en uno de los autores, los intereses del colectivo que quiere ahorita en la actualidad. Entonces, y esta memoria también está construida a partir también de la actitud que ha tenido el Estado frente a ello, ¿no? Una memoria que señala mucho el tema de la exclusión, de la estigmatización, ya la discriminación, y no solamente se ha quedado pues en el tema de la exclusión, la discriminación, sino también porque los gobiernos, en cada uno de ellos, se han visto leyes que poco a poco han ido excluyendo cada vez más a los que siguen en las prisiones, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo de esta ley de Alan García, la primera ley que sacó derogando los beneficios penitenciarios por educación y trabajo, hecho en la época de Toledo, en febrero de 2003, y esta ley que sacó en octubre del año 2009, luego la ley que sacó Humala con respecto al tema de
los impedimentos para trabajar en el sector educativo, y las dos leyes posteriores, hasta 3 leyes posteriores ya en el gobierno, en el último gobierno, que tiene que ver con el delito de apología, o también ampliar este impedimento de trabajar no solamente en el sector de educación, sino también en todo el sector público, ¿no? O esta cuestión de negarles la participación política, así hayan cumplido pena y hayan sido resocializados, además de los delitos, algunos delitos, incluido el de terrorismo, además de otros delitos que están en algunas de las otras leyes. Entonces, es una memoria que se construye a partir de los sucesos que viene ocurriendo y que los afectan directamente, ¿no? Esas cosas quería plantear, y bueno, eso era eso. Gracias, Dini. Tenemos una pregunta de la profesora Narda Enríquez para los 4, y es, ¿cómo es que la pandemia y sus urgencias incide en la memoria? ¿No? No sé, Diego, si hay alguna otra pregunta del público. No, eso sería, Maca. Ya, y quizás... perdón, acá justo sí. antes de llegar una pregunta. Ya. A ver, dice, una pregunta de Nick, un punto muy interesante sobre la homogenización de la memoria de los presos y sus familiares. ¿Tendrá que ver también con una criminalización de la memoria? Ya, entonces, quizás unos 2-3 minutos para que respondan igualito en el mismo orden en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, comenzamos con Elmer, por favor. Bien, se me escucha, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Bien, la pregunta hacía Narda con respecto a cómo es que la pandemia incide en la construcción de la memoria, ¿no? Bueno, en el caso del Valle del Mantaro ocurrió algo, digamos, sui generis, ¿no? Porque cuando se dio ya digamos, la cuarentena, entonces hubo un momento en que en las comunidades se produjo todo un movimiento. Cundió el rumor de que venezolanos estaban asaltando las comunidades, estaban robando, ¿no? Y que se habían armado en columnas, algo así, de 30 o 40 venezolanos, y que estaban incursionando en las comunidades, ¿no? Y esto, al parecer, tiene un sustrato en cuanto a los imaginarios de la guerra, ¿no? Porque se imagina como una posible invasión de un ejército, ¿no? Y entonces, bueno, antes, durante la violencia política, pues actuaron las rondas campesinas, y en estos, después ya de este rumor, de este imaginario que cundía en las comunidades, pues se activaron nuevamente las rondas campesinas, ¿no? Bueno, aquí lo que se hizo es que, bueno, se tuviera el control del ingreso a las comunidades, se activaron las rondas, y creo que hasta el momento, en estas comunidades los efectos de la pandemia han sido mínimos, ¿no? Entonces, más bien esto, o sea, las muertes y los contagios tuvo una mayor incidencia en el ámbito urbano, ¿no? En la ciudad de Huancayo, pero en las comunidades, en los distritos tanto alejados, seguramente por el control también estricto que se ejerció a través de las rondas, es que no tuvo mucho efecto. Y por otro lado también la vida cotidiana, que implica ahí pues una mayor distancia, ¿no? No están tan juntas. La actividad agrícola no permite eso, ¿no? Entonces, aquí me parece cómo es que en estas circunstancias es una respuesta también al discurso oficial del Estado, ¿no? Porque según, digamos, el presidente o los ministros, pues se consideraba de que enfrentar la pandemia era una suerte de una guerra, ¿no? Estábamos en una guerra ante un enemigo invisible,
por la metáfora de la guerra estaba tan presente y cundía también el temor, ¿no? O sea, el temor o el recuerdo a una guerra, o que en este caso, pues, frente a la inmigración de venezolanos, cuya situación era muy precaria en el país, pues se veía también como a ellos como un potencial enemigo que pudieran, pues, incursionar hacia las comunidades, ¿no? Entonces, sí, o sea, vuelven a surgir estos imaginarios, como también es muy recurrente imágenes como la figura del pistaco, algo así, ¿no? En esta zona, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Elmer. Qué fuerte lo que mencionas, cómo hay una suerte de traslación sobre esta migración venezolana asumida como si fuese un ejército, una guerra en continuidad. Me parece una imagen sumamente fuerte, y también que ameritaría en sí toda una discusión, ¿no? Sí, sí. Sí, continuamos con Alonso. Sí, quizás tiene varias aristas, digamos, en el campo audiovisual. A ver, quizás por un lado es, digamos, durante la pandemia y el tiempo de la cuarentena en sí, todo el mundo, digamos, se inmovilizado, al menos en varios lugares en el Perú, es, digamos, de repente una importancia mayor a ciertas materiales audiovisuales y producciones audiovisuales en las cuales se iba más importancia circulando en los medios sociales. ¿Qué tanto eso tuvo una repercusión en las propias producciones? Evidentemente nada, porque eran productos que estaban producidos al mismo tiempo los propios realizadores, ya sea regionales o digamos nacionales en general, pues no podían grabar nada, entonces todos sus proyectos estaban detenidos. A eso voy, digamos, digamos, hay un aspecto dentro, digamos, de los apoyos del Ministerio de Cultura que tardó mucho en venir, y también a quién va a ir dirigido, y eso está dirigido para todas, digamos, las manifestaciones culturales, ¿no? Y en el cual diferentes proyectos se fueron muy afectados, ¿no? E inclusive dejaron de hacer varias cosas o inclusive desaparecidos en varias instancias. Entonces, ese retomar un poco de la importancia que tiene, digamos, era una contradicción entre el que estar encerrado y en el cual tienes, digamos, los elementos en los cuales todos los medios sociales tienen que estar intercambiando información que no sea externa, sería un momento propicio en donde pudiera circular, digamos, todos estos materiales. Hubo una remodelación también sobre, digamos, obras de teatro grabadas, materiales de filmes, documentales, etcétera, y festivales que seguían, digamos, manifestándose a través de los medios sociales, pero al mismo tiempo pues los propios realizadores no pudiendo hacer nada, ¿no? Y también teniendo, digamos, esta falta de apoyo a partir del Estado, evidentemente es que, claro, iban también las preferencias, digamos, y las prioridades a otros estados, pero que después tardó mucho, ¿no? En esos casos comparado en otros países. Eso es lo que podría comentar, pero lo otro interesante es quizás las propias manifestaciones de lo que estaba mencionando acá también dentro de las diferentes regiones, que eso habría que esperar qué cosas salen como producciones a partir de eso. Lo menciono porque yo mismo hice unas grabaciones durante el momento, hablo de las cuestiones sonoras, de cómo las personas, bueno, se manifestaban sonoramente durante la pandemia a ciertas horas, lo cual tiene también unas repercusiones sobre ese afán, digamos, patriotista al principio, digamos, de la pandemia, digamos, en esta repercusión, por ejemplo, de me acuerdo de, digamos, los nuevos héroes de la patria, ¿no? Y que después fue disminuyendo, inclusive desapareciendo. Es algo interesante como una exploración sonora también del contexto que vivimos y bueno, que seguimos todavía en esa situación, ¿no?
Muchas gracias, Alonso. Entonces, seguimos con Camila. Bueno, una de las cosas que me parecía interesante y lo puse lo manifesté, digamos, en la ponencia, era cómo finalmente una experiencia de violencia como la que investigo en mi tesis, finalmente tiene una continuidad de una otra manera, y esto no es algo novedoso, en realidad hay varias autoras que plantean, digamos, este como continuum de violencia hacia la mujer. Por eso, digamos, me parecía interesante poner en la palestra estos indicadores de las encuestas que recientemente había aparecido de un trabajo realizado a fines del año pasado y que se también vuelve a manifestar con los indicadores, digamos, de la violencia, digamos, hacia la mujer en la pandemia. Lo interesante en este caso es que son dos contextos finalmente, tanto el conflicto armado como el contexto actual, de restricción finalmente de los derechos de los ciudadanos. Estamos en contextos, digamos, donde el Estado de Derecho no está, digamos, en su 100%, como lo estaría a lo mejor el año pasado. Y en ese sentido, finalmente, la memoria, digamos, de un tipo de violencia ejercida en el conflicto armado vuelve, digamos, a tener, por supuesto, con sus propias características y particularidades, pero vuelve a mostrarse, digamos, en evidencia. Y lo que a mí me parece importante, finalmente, es también pensar cómo una memoria impulsada, por ejemplo, por estas representaciones, nos invitaron a ver cómo podríamos construir un mejor país, más igualitario, con derechos para todos sus ciudadanos, donde no existan, digamos, ciudadanos de segunda categoría, tercera o cuarta. Entonces, es como también una invitación a no quedarnos finalmente como espectadores de un tipo de memoria, sino como también estas memorias también nos invitan a criticarnos también como ciudadanos y ciudadanas y como sujetos activos en la construcción, digamos, de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Muchas gracias, Camila. Entonces, continuamos con Dinic. Listo, muchas gracias por la pregunta. Yo podría señalar que esta homogenización de la memoria, la pregunta era si tiene que ver algo con la criminalización. Obviamente, o sea, más que criminalización son las leyes que existen, o sea, esas son cuestiones reales, tangibles, o sea, no es una cosa inventada, sino son cuestiones que se están dando en la realidad. Primero la anulación de los beneficios penitenciarios en el 2009, después el impedimento de trabajo y después la participación política. Entonces, como que es una respuesta a esa memoria, pero en los libros la memoria a lo que va es más bien contar una versión, en ese libro que habla sobre el 30 aniversario, es más bien contar algo que poco se habló, o sea, porque hubieron de esos sucesos, o sea, memorias sobre eso, testimonios sobre eso, poco hubo, si es que no solamente desde la organización misma como documento oficial. Solamente salieron dos extensos documentos, uno en el año 89 por el tercer aniversario y otro que hicieron a nivel internacional. Pero lo curioso es que esta es como una especie de recuperación de esas memorias, porque también habla de las memorias de lo que ocurrió en prisiones como el Callao, que poco se conocía, Santa Bárbara me estoy refiriendo, y también los primeros años que pasó entre 1980 y el 82, de cómo fueron las prisiones, o cómo se fue pensando el trabajo político en las cárceles. Otra de las cuestiones sobre lo que ha ocurrido pandemia y memoria, lo que pregunta Narda, para el caso que vengo estudiando, lo primero que se activó fue el tema pues de la problemática de las prisiones. Ya, esa fue una cosa que durante los primeros meses fue algo no solamente que afectaba tanto a los pocos condenados por terrorismo que aún queda en algunos pabellones, pero mayoritariamente a los presos comunes.
y salieron obviamente en sus páginas de Facebook, redes sociales, como recordar que eso es una especie de aniquilamiento, ¿no? Esa es una cuestión que se suele evocar, ¿no? También están en estos libros de testimonio, ¿no? El aniquilamiento sistemático, ¿no? Y otras cosas también con respecto al fallecimiento de varios de ellos, ya algunos que están fuera o los que están adentro, y cómo se les va recordando, ¿no? Esta cuestión está muy presente el tema de la palabra honor y gloria, ¿no? El honor y gloria, entrega, heroísmo, ¿ya? Por ejemplo, aquí leo algunos comentarios: honor y gloria al compañero tal, partiste a la eternidad, habiendo brechas el cual seguiremos, ya vivirás en nuestros recuerdos, sobre todo en nuestros actos de conmemoración, ya otros, honor y gloria hasta siempre, mi alma siempre está y eres mi ejemplo, y vivir todos aquellos años, honor y gloria también nuevamente, ya eh, hay uno que siente rabia por a la vez pocos compañeros como él, honor y gloria. Entonces, y así como de una sola persona, ¿no? Entonces, esta cuestión eh, de ir recorriendo a consignas anteriores y ya acuñadas desde la época de los 80, ¿no? El honor y gloria, ya no se usa el término héroes, ¿no? Porque inclusive cualquier persona que moría lo consideraban héroe ya de arranque, ¿no? Entonces aquí hay más que honor y gloria y las enseñanzas que él ha dejado, ¿no? Y hay mucho de este recuerdo de lo que era, de los que lo conocieron, de los que gozaron con él. Bueno, parecía que era una persona muy, pero muy carismática, en fin. Entonces son estas cuestiones que se han ido activando, y esto es con las personas que ha ocurrido afuera, y también ha ocurrido con algunos que han muerto adentro, ¿no? Se van activando ese tipo de recuerdos y memorias a partir de la persona, y obviamente hay una especie de responsabilidad, direcciona la responsabilidad pues a un Estado que todavía, en el caso de los que murieron en prisión. Eso es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Dinic, por tus ideas. Muchas gracias a Elmer, a Camila, a Alonso y a Dinic por participar en esta sexta mesa de discusión sobre representaciones de memoria e ideas de nación. Agradezco también a la profesora Narda Enríquez, quien es la persona que está llevando a cabo todo este ciclo de discusión sobre el Bicentenario. Quiero cerrar, en realidad, solamente haciendo mención a tres ideas, y también invitarlos a la siguiente sesión. Cuando en esta última ronda, en realidad, de respuestas que han estado dando alrededor de digamos, esta relación entre pandemia y memoria, de un lado ha sido el uso recurrente por parte del Estado de este vocabulario vinculado a la guerra, ¿no? Y asumir de que nos enfrentábamos en realidad contra un enemigo que no veíamos, pero sin embargo cuyos rastros nos podíamos sentir, y nos podíamos sentir además afectados por, ¿no? Esta recurrencia en metáforas de la guerra me parece particularmente interesante en la manera como lo aborda Elmer, cómo lo trae a colación y a discusión también Dinic, ¿no es así? Cómo en realidad muchas de las violencias que vivimos, y eso haciendo también relación a la mesa que tuvimos el día jueves, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no es así? No es una violencia que para, no es una violencia que cesa, sino es una violencia que tiene como diferentes manifestaciones, ¿no? Del mismo modo, también me parece interesante lo que plantean Alonso, lo que plantea Camila, en la manera como, qué es lo que aparece en realidad en escena, y cómo también al mismo tiempo hay una suerte de pérdida de derechos, podemos decir así, en estos últimos meses. No solamente el derecho a libre tránsito, por ejemplo, sino el derecho a reunión, por ejemplo. Y a mí me gustaría, de un lado, cerrar con la pregunta de cómo recuperarlos,
Y quizás también con lo que siempre dice Carmen Ilizarbe, de que el distanciamiento, digamos, social, no sea un distanciamiento mental, ¿no es así? Sino que más bien tratar de repensar y un poco la política también desde esos otros encuentros o formas de encuentro, ¿no? Aprovecho, antes de cerrar la sesión, para invitarlas e invitarlos a la mesa que tendrá lugar el día 15 de octubre. Será la mesa número 7, Estado, coaliciones, élites, proyectos políticos y económicos en la construcción de la República. La mesa tendrá lugar desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Los expositores serán Oscar Dancourt, Francisco Durán, Maritza Paredes y Giselle Vila, y moderará Santiago Pedraglio. Quedan cordialmente invitadas e invitados a esta próxima sesión, y aprovecho para nuevamente agradecer a nuestros ponentes, agradecer a la profesora Narda Enríquez y agradecer a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde, y también a Diego Palacios por estar ahí asistiéndonos. Guiándonos. Y a ti, Maquena, muchas gracias. María Eugenia Ulfe, muchas gracias, y a todos los expositores y a los que nos han acompañado toda la sesión. Buenos días. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Vaya bien. Gracias. Chao.